Bueno, estamos hoy a 24 de octubre de 2024 en física biológica. Lo voy a poner así para ahorrar gis y tiempo y espacio de pizarrón, que este es más chiquito que el que está ahí. Bien, entonces estamos abordando el primer capítulo o la primera unidad temática de nuestra unidad de enseñanza-aprendizaje. No es asignatura, no es materia, porque no estamos en una facultad de ciencias, por ejemplo, ni en una escuela de ciencias biológicas. Estamos en la división de ciencias biológicas de la salud de la Universidad Estatal de Panamá. Física biológica de la licenciatura en biología experimental, donde vamos a revisar cómo los principios, las leyes, las teorías de la física son necesarias para entender qué y cómo son los sistemas biológicos. No solamente los seres vivos, no solamente los organismos, sino los conjuntos de organismos y su entorno. Eso que es materia de estudio de... A ver, mencioné que la meteorología estudia las condiciones físicas de la atmósfera. Entonces debería llamarse atmosferología. No sé por qué, pero se llama meteorología. Sin embargo, aquí en la UAM Iztapalapa tenemos en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, donde se estudia para ser meteorólogo, por ejemplo. O también climatólogo, que es la climatología es el estudio de los climas, que son los patrones atmosféricos, físicos, principalmente, aunque también interviene la química y la biología, en intervalos de tiempo grandes y en espacios grandes también. Así, por ejemplo, hablamos de climas polares, climas desérticos, climas tropicales. Voy por la vereda tropical, más cómodo que por la vereda polar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disciplina o ciencia que estudia la relación de los organismos con su entorno? La ecología. La ecología. Los y las ecólogos y ecólogas. En inglés se llama ecology. Y las personas profesionales de la ecology are the ecologists. In the same way that the ones who study the living beings and the living systems are the biologists. The ones that study the atmospheric conditions are the climatologists and meteorologists. I said ecologists. Sometimes the people, the Spanish-speaking people that doesn't understand English very well. Basic English. You may present a TOEFL. Deberías de presentar el TOEFL. Or you are going to be taken by the Teufel. ¿Qué es TOEFL? El demonio. En alemán. La devil. Devil en alemán es Teufel. Suena como tofu. El examen. The test of English for advanced language, as a foreign language. As a foreign language, como un idioma extranjero. El examen de inglés como idioma extranjero es para los no hablantes nativos de inglés. Ese lo presenté yo hace muchos años. Bien. Decía yo entonces que en inglés los que estudian los sistemas ecológicos, los ecosistemas, son los ecologists. Y la gente que no entiende bien el inglés, en español y en México,
les dicen ecologistas. No. En español, quienes estudian los ecosistemas son ecólogos o ecólogas. Los ecologistas hay dos tipos: los activistas políticos y los propagandistas políticos. Activistas políticos en sus bien buenos tiempos y cuando empezaba en los Estados Unidos, Greenpeace, que fue un grupo que comenzó a partir de gente que protestaba contra la guerra de Vietnam. Bueno, se acabó la guerra de Vietnam y ahora contra qué protestamos, contra las afectaciones al ambiente, y así se formó Greenpeace. Actualmente son un negociazo, ¿sí? Entonces yo no contribuyo con ellos. Es más, alguien me comentó, un colega, ya hace unos años, biólogo, me dijo que se acercó a gente de Greenpeace para decir: oiga, soy biólogo, ¿puedo ayudarles? No, gracias, no necesitamos. No me dinero. Sí, lo que quieren es dinero, tu dinero. Entonces, mucho cuidado con los ecologistas, contribuyamos y colaboremos con nuestros colegas ecólogos y ecólogas. De hecho, he podido trabajar en proyectos de ecología, he podido asesorar proyectos de ecología. ¿Qué cosas, no? Para lo cual se necesita entender la física. ¿Por qué la física? Porque en los ecosistemas se estudia la relación de los organismos con el ambiente, por ejemplo, el ambiente atmosférico, el ambiente terrestre, el ambiente acuático, cuyas características las define la física, las características básicas iniciales. Por ejemplo, con base en las cantidades que mencionamos el día de ayer, que para conocer debemos no solamente observar, sino también medir. Y decíamos que el sistema internacional de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, ¿ya bajaron el documento? El resumen, bájenlo, porque lo van a necesitar a lo largo del trimestre. Bien. Me voy a pasar para acá, donde está mi acordeón, que les mostré el día de ayer. Aquí está. Okay. Sistema Internacional de Unité. Está en francés, porque esto lo inventaron los franceses. Cuando le cortaron la cabeza al Davis, y luego a Marie Antonieta, y luego a Lavoisier. Sí, los físicos corrían peligro sus vidas durante la Revolución Francesa. Es más, ¿vale? Era la teoría del terror, ¿no? Sí, la teoría del terror. Es más, la guillotina fue inventada por un médico. Monsieur Guillotin, y Guillotin murió en la guillotina. Sí, yo creo que era una de las últimas personas que fue. Sí. También lo pepenaron durante las redadas en la época del terror, y a la guillotina se lo llevaron. Y dicen que ahora atacan a los científicos. No saben lo que es ser perseguido por el Estado. Bueno, se quejaban mis colegas de la mafia de la ciencia. Ok, entonces, el Sistema Internacional de Pesas y Medidas dijimos que define 7 cantidades básicas que nos permiten empezar a conocer el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Es decir, la magnitud de lo que existe en el universo, y de ahí se define la primera cantidad, la cantidad que define el espacio. El espacio, cualquier espacio, el espacio terrestre, el espacio extraterrestre, el espacio intraterrestre, el espacio biológico, intrabiológico, cualquier tipo de espacio. Lo conocemos midiendo su cantidad, que sería la longitud. Mediante la unidad, el espacio, no tenemos un símbolo para la palabra espacio. Para la longitud sí tenemos un símbolo, dijimos que es la letra L minúscula cursiva. Y la unidad del DIPM es el metro. ¡Tururú! No, ese no. Ese es, de eso en México le decimos metro, pero realmente es, híjole, perdón, estaba yo bailando con tu celular.
es el Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo. Es el nombre oficial. El SMTC, Sistema Metropolitano de Transporte Colectivo. Pero como es muy grande el nombre, pues mejor metro. Así como sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la búsqueda de la supervivencia. Es el título del libro original más bien el título original del libro de Darwin, donde publica la teoría de la evolución. Todo el mundo lo conoce como el origen de las especies. 4 palabras. El origen de las especies. 5. Uno de los libros fundadores de la física, que es conocido como Los Principia. ¿A cuál me refiero? Ese es más corto su nombre, aún así se lo recortan más y le llaman Los Principia, los físicos. Ya después hablaremos de él. Entonces, el símbolo del metro es del otro metro. Ese no, híjole, ¿qué creen? Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Olvidé por ahora, es que me traje la caja nueva de Crisis. La otra ya eran unos pedacitos así. Y ahí adentro tengo borrado. Ahorita me acordé. Es más, estos no eran míos, eran de mí. Se los volé. No, ya no los usan. Ya no dibujan. Ahora hace fotografía. Bien, entonces. El metro, entonces es la M minúscula normal. Normal, no. La cursiva es para otra cantidad que nos informa sobre cómo es otra característica de lo que existe en el universo, en el espacio. Pero voy a ponerla como tercera porque la segunda voy a mencionar que es el tiempo. El tiempo. El símbolo T minúscula cursiva. La unidad es el segundo. Símbolo S normal minúscula. ¿Por qué segundo y no primero? O tercero. Suena chistoso, ¿no? Pues crean que se llama segundo precisamente porque es el segundo, no el primero. A ver, ¿Y cuál es el primero? ¿qué es el espacio? Lo que ocupa el universo y lo que ocupa lo que está en el universo. Es el espacio. ¿Qué es la longitud? Longitud, ojo, mucho cuidado. Ayer mencionamos otra cantidad y mencionó que hay una diferencia respecto a la que ustedes contestaban de cuál era. Hablábamos de la rapidez y ustedes mencionaban velocidad. En un momento vamos a regresar a ello. Ahorita quiero regresar al principio, a lo primero, para hablar de lo segundo. ¿Esto qué es? Falso. Tampoco. Es correcto. ¿Y el gis qué es? Un objeto. ¿Podrías definirlo? ¿Qué requerirías para definirlo? El lenguaje. Bueno, primero el lenguaje. Bueno, ya tenemos el lenguaje, ya hablamos, bla, bla, bla. Pero ¿qué necesitarías observar y medir? ¿Qué puedes describir de lo que tenemos ahí? Que tiene una medida. ¿Puedes medir su Sí. longitud? Sí. ¿Solamente la longitud? No. También. Peso. No, aquí no dice. Ay. No traje la billetera para traer al menos un peso. Traigo la tarjeta de crédito, eso sí. El espacio ¿Mande? que El espacio que ocupa sería a través de la longitud, determinando o midiendo su longitud. Para lo cual requiero un instrumento. ¿Dónde lo dejé? A ver, que allá en la mesa. ¿Puedes pasar? Porque ahí tengo lo que les mostré ayer, la cintita. La cintita.
Para poder medir con esta unidad, usamos un instrumento. Un instrumento, que es el instrumento para medir longitudes. Sería un longitudómetro. Pues sí, si mide longitudes debe ser un longitudómetro. Que por cierto, la longitud máxima que puede medir es de 1 metro, precisamente. Es más, aquí dice un M minúscula. O sea, es 1 metro. Hasta aquí está. Entre este lugar y este lugar hay una longitud en el espacio, o hay un espacio con una longitud de 1 metro. Podemos usarlo para medir la longitud del X. La longitud del plano, dice, sería, aquí me marca un 10, pero este 10 que es de las centésimas partes de 1 metro. O sea, no lo voy a medir con el metro porque me sobra, sino lo voy a medir con una fracción del metro. Es una ventaja del sistema internacional, al que también le llama sistema métrico. Quizá porque empezamos con el metro. Bueno, depende también si me vienen en el metrobús o en el pesado, ya no funciona. También tenemos aquí transporte de Iztapalapa de trolebús. ¿Y tenemos para otro transporte? El cablebús. Ya Iztapalapa está padrísimo para andar por aquí, ya hay muchos medios de transporte. Es una de las mejores autoridades de la ciudad. Pues sí, realmente sí. Dime, ¿hay cablebús en Benito Juárez? No. Es más, no querían ni el metrobús. Ay, no, fuchi. Finalmente, durante la pandemia se lo metieron. No se malinterpreten. Y que se los metieron. Es el metrobús. Ya ven que por aquí, ningún chile les embola. Entonces, pero solamente la longitud, o podríamos, no otra vez, otra longitud, otra. O también otra longitud. Mencionamos el día de ayer que además de esas son las cantidades básicas o base, también tenemos las cantidades derivadas que pueden surgir de combinar cantidades básicas. Por ejemplo, decíamos que si yo a algo que existe en el espacio le mido una longitud y le mido otra longitud, imaginemos que fueran iguales, no sé, por ejemplo, voy a hacerlo, ¿dónde está? Así, una de aquí, acá, ahí está, ahí está. Otra de aquí, igual, acá, ahí está, y voy a hacer así y así. ¿Qué es eso? Un cuadrado. Que es es un lugar en el universo, por lo tanto es un espacio. ¿Y esto qué es? ¿Decías? Una mancha de Higgs. Alguien dijo antes otra palabra, ¿dijiste? ¿O alguien que dijo un punto? Un punto, no, un círculo sería algo así. Pues sería un circuloide porque no es preciso. O sea, es semejante a un círculo, por eso es circuloide. Oide es semejante a. Esto también sería un cuadradoide porque no es semejante cuadrado. Pretende ser un cuadrado. Esto pretendería ser un punto, pero en realidad un punto es algo que podría existir en el espacio, pero que no lo puedo medir.
O si su longitud L sería igual a 0 metros. A cualquier cantidad, cualquier número, que nos representa una cantidad, le llamamos dimensión o magnitud. Como este tiene 0 y para los indios y los mayas el 0 significaba nada, no hay, sería entonces que no hay dimensión, no hay magnitud. Un punto en física normalmente lo entendemos como un espacio adimensional. El prefijo a significa negación. Por ejemplo, un analfabeta, ¿quién es? ¿O qué es un analfabeta? Aunque ahí el prefijo es an, en lugar de la sola a. Literalmente alguien que no conoce el alfabeto. En la realidad, en la lingüística, en el diccionario, dice que es alguien que no es capaz de leer o escribir porque no conoce o no entiende las letras del alfabeto y sus conjuntos, que serían las palabras que representan vocablos o la forma de representación gráfica de un lenguaje humano. Un analfabeto. Bien. Un agnóstico. Una persona que no tiene como que no cree en nada, digamos. Que puede creer o no creer. ¿Cómo sería ateo? Habría de gnosis del conocimiento. Literalmente significaría alguien que no conoce. Gnosis es conocimiento. Por cierto, como que la palabra conocer, el verbo conocer en inglés se deriva más directamente de gnosis en griego. No. Una vez podría ser como eso de asintomático. Que no presenta síntomas. Asintomático, el prefijo a, literalmente sin ponerle ninguna otra letra, entre la palabra síntoma o sintomático, nos informa que una persona no presenta características de la enfermedad que se supone que debería presentar. Por ejemplo, alguien a que le cayó el virus encima, bueno, más bien adentro, encima no te hace nada, y tienes el virus aquí, acá, por acá, el virus de la COVID, el coronavirus 19. No, para que ocurra la infección tienen que entrar en contacto con mucosas oftálmicas, nasales, bucales, y entonces puede llegar a las células blancas e inyectar el ARN, porque es un virus ARN. Sí, ¿verdad? Es un virus ARN. Y entonces desarrollar el proceso de infección. Hay casos en los cuales la gente entra en contacto con el virus en las mucosas, inyecta el ARN en las células, tiene la infección, pero no se nota. Va por la vida alegremente repartiendo virus, y no porque vaya estornudando, tosiendo, simplemente porque préstame tu libro, ¿no? Entonces tomas el libro, entonces le va a empezar a leer. Ya ven que mucha gente para pasar las páginas babea el libro. Y luego te lo regresa, entonces tomas tu libro y ya es igual, entonces te estás llevando el virus del otro lado. Que por eso cuando viajaba en el metro durante la pandemia iba ya a y en todo caso me recargaba. Pero agarrarme a los tubos o tocarlas, no, mano. Luego veía yo gente que me decía, ¡chao! Llegaba a la estación, el tren, se acercaba a la puerta y se abría la puerta. Entonces, yo soy germófobo.
Ese ya es uno de mis traumas desde la infancia. Okay. A pesar de la terapia no lo he superado. Bien, entonces, continuemos. Entonces, el prefijo a es ausencia de. Entonces, un punto estrictamente es adimensional. Esto no puede ser un punto, porque lo puedo medir. Sí. Y tiene de aquí para allá, de abajo para arriba. Puedo medir casi un centímetro, casi una centésima. Es una manchototota de gis. ¿Quién crees que lava la ropa? Ok. Entonces, hay espacios, o podemos concebir espacios adimensionales. Un espacio que mide cero, que no ocupa espacio en el universo. Así son los físicos, a mí no me miren. Yo soy biofísico químico. O puede ser el intervalo de espacio entre dos puntos. Y formalmente eso es la longitud. El intervalo de espacio entre dos puntos. Ahora, si lo que tengo, el intervalo de espacio entre este punto y este punto, pues tengo una longitud. Pero también tengo el intervalo de espacio entre este punto y este punto, que es otra longitud. Esta y esta me va a dar entonces L cuadrada. Y la L cuadrada es un nuevo tipo de espacio que se llama área. Se llama área. Se llama área. Lo que mide esto es la, vamos a ponerle así, con mayúscula, no con la S minúscula, superficie. Entonces, el espacio entre dos puntos, el espacio lo medimos con longitudes. Las superficies, es decir, espacios de dos dimensiones, este sería un espacio 2D, porque hay dos números, hay dos dimensiones, una L y otra L, que pueden ser iguales o diferentes. Sus magnitudes o sus tamaños numéricos sería un espacio de dos dimensiones o 2D. El intervalo entre dos puntos, ¿qué tipo de espacio sería entonces? Sea una dimensión o una D. Entonces podemos tener espacios 0D, un punto, un espacio de una dimensión, ¿cómo le llamaríamos? Línea o línea recta o rectilíneo le podemos llamar. En física lo más correcto es rectilíneo o línea recta. Línea recta son dos palabras, si lo queremos hacer de una sola palabra, un monovocablo, sería entonces rectilíneo. Suena medio raro, pero así sería. ¿Qué es eso? Un rectilíneo. Ay, no lo conocía. El espacio sería un espacio rectilíneo. El espacio aquí sería una superficie. A un espacio rectilíneo le puedo medir su longitud. A una superficie le puedo medir su área. ¿Y cuál es la unidad del área? El símbolo del área decíamos que es A mayúscula cursiva. Y la unidad, metro cuadrado. Entonces podemos medir la superficie de cada cara de este gis. Si fuera un poliedro rectangular, pero aquí tiene un piquito y ya nos fastidió la zona. Es por eso que me permití traer esta cajita, que es aproximadamente de la magnitud. Esta cara y esta cara resultante aquí no es un cuadrado exacto, sino que hay dos lados más largos que otros dos lados paralelos. Entonces eso sería no un cuadrado, esta superficie no sería una superficie cuadrada, sino sería una superficie rectangular. Que luego los nombres en geometría a mí no me convencen. Porque ¿qué significa rectangular?
que tiene ángulos rectángulos, literalmente. Y el cuadrado también. ¿Qué es un ángulo rectángulo? Un ángulo que mide 90 grados. Y yo aquí tengo, en este rectángulo, tengo 1, 2, 3, 4 ángulos de 90 grados. Y en el cuadrado también. Bueno, allá los geómetras, allá ellos. Yo pues soy biólogo. Y entonces puedo llamar las cosas como si me dé la gana. El conocimiento se puede cuestionar. Y eso es la ciencia. La ciencia, además de ser una forma de conocer, una forma de pensar para interpretar lo que observo y conocerlo, también es una forma de cuestionar con ciertas reglas. No es cuestionar nada más hacia lo loco que no fueron a la luna. No. Ok, fueron a la luna, busquemos evidencias. Entonces, aquí lo que puedo medirle a esta caja, que es un poliedro rectangular, porque es rectangular y no cuadrangular estrictamente, según los geómetras, cuadrangular sí tiene ángulos rectos por todos lados, ¿no? Cada cara tiene 4 ángulos rectos, pero rectangular le llaman cuando tienen 2 lados paralelos más largos a 90 grados de otros lados paralelos más cortos. 2 pares de longitudes distintas, paralelas. ¿Para quiénes? Allá es. Imaginemos que es un cubo. ¿Por qué un cubo? ¿Por qué les propongo que imaginemos que sea un cubo? No es un cubo, es un cuboide. Se parece a un cubo, casi es un cubo. Casi es un cubo. Porque estos 2 lados son un poquito más largos que estos otros 2. Solamente por eso. Entonces yo digo, así como esto se parece a un círculo, esto se parece a un cubo. Es un cuboide. Bueno, imaginemos que es un cubo. ¿Por qué quiero imaginar que es un cubo? Porque así como esta longitud, fíjense, decíamos los ángulos, voy a usar el gis anaranjado, como el del toro, el metro, aunque ya también de colores, personalmente anaranjado. Tenemos aquí un ángulo recto, 4 ángulos iguales rectos. Si esta línea de 10 centímetros, esta línea recta de 10 centímetros, la desplazo a 90 grados, y digo a 90 grados porque la podría desplazar a 45 grados, a 30 grados, a 60 grados, a 180 grados. Obtendría diferentes resultados. Pero si la desplazo a 90 grados y solamente en una magnitud de 10 centímetros que obtengo, una superficie de 2 dimensiones, por lo tanto un espacio de 2 dimensiones que se genera cuando una dimensión la desplazo. Ojo, no necesariamente a 90 grados, aun si la desplazo, vamos a decir a 45 grados, se forma otra superficie. Pero ¿cómo se llama? Estas 2 líneas son paralelas. Estas 2 líneas son paralelas, pero no están a 90 grados. Hay un par de ángulos agudos y un par de ángulos obtusos, de diferentes magnitudes. Estos parecen como de 30, estos parecen como de 120, más o menos. ¿Eso qué figura es? ¿No es un romboide? Es un rombo, semejante a un rombo. O paralelogramo también le llaman. Será un paralelo diagrama. No sé por qué le llaman paralelogramo, nunca he sabido, me interesa averiguar. Hay cosas que no me interesan. Quizá porque no las necesito. Dicen que la necesidad es la madre de todos los conocimientos. La necesidad es la madre de todos los aprendizajes. Uno aprende por lo general
principalmente lo que necesitas, y es más difícil que aprendas lo que no necesitas. ¿Qué es aprender? Incorporar conocimiento. Cuando el conocimiento se incorpora, se aprende. Cuando entra y sale, no se aprende. Decía un colega que él veía a veces los procesos escolares de estudio como cuando a un ave le dan un pelicano, le damos pescados. Cuando nos pasamos los pescados termina regurgitando. Es como lo que ocurre en los cursos cuando estudian y luego presentan el examen. Llega el profesor, les atasca de pescado, digo, como si de información. Ustedes la meten. Viene el examen y lo ponen ahí en la hoja. Y después no se acuerdan ni cómo se llama. Y por cierto, la sensación es similar. Y se siente uno no bien. Eso no es aprender. Eso no sería educación. La educación es el proceso organizado para el aprendizaje. Y es por eso que, al menos hace 50 años se pretendía que así funcionara la UAM, esta palabra, se organizó el aprendizaje en lo que se llaman unidades de enseñanza-aprendizaje, o UEAs. No asignaturas, no materias. Y esa enseñanza-aprendizaje se logra no porque llega aquí un monito cualquiera y empieza a llenar el pizarrón de ecuaciones, por ejemplo. Ustedes tendrán que tragarse y luego vomitar en el examen. No. Y es por eso que les pedí que organizaran las bancas, las butacas en el aula. Porque vamos a hacer diferentes actividades. Porque las cosas las entendemos cuando nos involucramos en ellas. Se requieren dos cosas. Uno, necesidad, porque se aprende lo que se necesita. Y preferentemente interacción o acción. Ya hace cosa de un siglo más o menos, un biólogo publicó en varios trabajos que él había encontrado cómo los niños aprenden. Los niños aprenden cuando experimentan, cuando hacen las cosas. Ese biólogo se llamaba Jean Piaget, uno de los teóricos de la educación moderna del siglo XX. Yo en mucho, trabajo en el aula con base en las teorías de Jean Piaget. Teorías, porque se han confirmado, no son hipótesis. Nada más que Piaget decía que son los niños que aprenden cuando hacen las cosas, cuando experimentan. Después tuve la oportunidad de tomar un curso con un alumno de Piaget, un sudafricano matemático de nombre Seymour Papert, ya falleció. Y él llevó la teoría de Piaget más allá, a otros campos de conocimiento, a edades mayores. Y él le llamó la teoría de educación el modelo de Piaget. Él termina diciendo que el aprendizaje se construye a través de la experiencia. Así lo hacen los niños, construyen su conocimiento, su aprendizaje a través de sus experiencias. Y se conoce como la teoría constructivista de la psicología educativa. Constructivista. Siendo matemático, Papert le implementa algunas modificaciones, lo lleva a niños de mayor edad, adolescentes y adultos, a través de la cual organiza el aprendizaje a través de la experiencia, pero con objetivos específicos en los que la persona, no importa su edad, aprende cuando hace algo, pero con una meta específica, para obtener un resultado final último. Puede ser una cosa, un objeto, armar un castillito, por ejemplo, hacer un modelo, hacer un dibujo o realizar una tarea. Por tarea me refiero a una actividad. Y
él le cambia el nombre a la teoría de Piaget de constructivista, dado que se trata de construir algo ya concreto, a construccionista, la teoría del construccionismo psicológico de la educación. Y es ese el modelo que aprendí yo con Papert y es el que uso yo en el aula, e incluso fuera del aula, en el espacio educativo, en el espacio para el aprendizaje. Y es así como vamos a ocupar tanto esta aula como el aula de laboratorio, haciendo cosas. Es por eso que les pedí que trajeran, y por ahí ya le trajeron uno, balón de voleibol, ¿no era? Ah, sí. A ver, moleada para acá. No la respondí porque tenemos un vocabulario aquí. Así le hacemos. Sí, practiqué voleibol. Entonces, ¿esto qué es? Si la corto a la mitad, revienta. Bueno, imaginemos que se puede cortar. Así como imaginamos que esto es un cubo, imaginemos que este se puede cortar. ¿Qué figura se forma cuando le hago un corte a la mitad? Más en cualquier lugar. Un círculo. Un círculo es un espacio bidimensional, un espacio de dos dimensiones. Ahora, si decíamos que el espacio de una dimensión o la línea se forma cuando un punto lo desplazo hacia donde sea. Entonces tenemos un punto de inicio, un punto final y una longitud entre esos puntos inicial y final, donde se ha formado un espacio unidimensional o rectilíneo. Si se lo desplazo a 90 grados voy a obtener un espacio bidimensional cuadrado. Y es importante que lo veamos como cuadrado porque entonces tenemos L por L a la potencia 2, pero ¿cómo lo mencionaban ustedes? Al cuadrado. ¿Por qué? Por eso. Porque se forma un cuadrado que es una figura que tiene cuatro longitudes iguales, 4 líneas rectas con longitudes iguales, separadas las líneas que se juntan por ángulos de 90 grados. También podemos llamar un cuadrángulo, porque tiene 4 ángulos iguales. O tiene 4 lados, también podemos llamar un cuadrilátero. Podemos darle varios nombres al cuadrado. Cuadrado, cuadrángulo, cuadrilátero. Pero curiosamente también este romboide, o trapecio, también le llamamos. Como que el circo, no sé por qué se llama trapecio. Ya porque se mueve para allá y para acá, no sé. También tiene 4 lados. Las longitudes podrían ser iguales entre puntos, pero los ángulos no son de 90 grados. Podríamos tener incluso, hasta lo voy a dibujar con otro color que ahora sea azul, podríamos tener algo así. Más o menos. También es un espacio con 4 lados, pero con longitudes diferentes y ángulos diferentes. Sería también un cuadrilátero, pero no sería un cuadrado. Sería un cuadrángulo, pero no sería un cuadrado. Que es una figura irregular. Una figura irregular. Sin embargo, todas estas tienen superficies y por lo tanto son bidimensionales, son espacios bidimensionales. Ok. ¿Qué sucede si este espacio bidimensional o superficie de área fulanita, unidades cuadradas, la desplazo a 90 grados? ¿Qué se formó? Lo desplazo a una longitud igual. Se formó un cubo. Si lo desplazo a una longitud diferente, que es como realmente es este, pues se forma un poliedro con algunas caras rectangulares, no cuadradas, y entonces le llamo un poliedro rectangular.
Un cubo, de hecho, es un poliedro de longitudes iguales. Podemos llamarle un poliedro cuadrado. Un cubo es un poliedro cuadrado. Esto no es un cubo, porque no es un poliedro cuadrado, es un poliedro rectangular. Cuando menciono que es rectangular es que todas las líneas rectas que definen el espacio de 3 dimensiones, lo voy a poner otro color, lo voy a poner ahora en verde. Bueno, ok, si estamos en la UAM, la UAM es verde. La UAM es Iztapalapa, porque Xochimilco es azul. ¿Cómo es? Bueno, ahí me quedó un triángulo 3D. Esto es 3D. Es la forma correcta de presentar un objeto tridimensional, o de 3 dimensiones, o 3D. ¿Cuál es el espacio? ¿Cómo se llama el espacio? Sí, pero no es un volumen. Es otro tipo de volumen. El volumen es un espacio de 3 dimensiones. ¿Cuál es la superficie? Es un espacio de 2 dimensiones. Su cantidad es el área. El espacio de 3 dimensiones se llama volumen. Su cantidad, volumen. El símbolo, B mayúscula cursiva. B mayúscula cursiva. Y la unidad, el metro cúbico, o el metro a la potencia 3. Le decimos cúbico porque lo primero que medimos sería un cubo. Pero también lo puedo medir cuando lo que tengo es un espacio tridimensional distinto como esta esfera. En realidad no es una esfera perfecta. Por ejemplo, aquí donde está el ombligo, donde se infla el balón, tiene un chipotito. Entonces no es perfecto, no es una esfera perfecta, sería un esferoide, como la Tierra, que es un esferoide, hermano. Y es por eso que eso no lo vamos a usar en el laboratorio. Las pelotas las vamos a usar aquí o tal vez afuera. El aula puede ser interna, interior, o puede ser exterior. Puede ser el laboratorio, o podemos en algunas actividades lo vamos a hacer afuera, porque es la forma en la que vamos a conocer los principios de la física, para más que conocer, entender, tratar de entenderlo, porque así como les preguntaba a sus compañeros de biomatemáticas cuando tomamos el primer curso de matemáticas, nos acordamos que fue en el preescolar. Por ejemplo, un tema de estudio de las matemáticas son los números. ¿Cuándo conocieron los números ya de manera formal en un sistema escolarizado? En el preescolar. Entonces, su primer curso de matemáticas fue en preescolar. Les preguntaba yo que si ya habían llevado antes algún curso de física como tal. Sí, ya, en la secundaria, uno nada más, y además sí medio embarrado. Como que se había excesos en el puesto de la calle. Aunque vieron algo de física, quizá más y mejor, en los últimos 2 o 3 años de la primaria, aún con esos libros que estaban infames, que también me tocó revisar en aquella ocasión. Otro día después de la historia. Bueno, entonces, estas son las cosas que medimos mediante estas cantidades, mediante cantidades básicas, o el área y el volumen son cantidades derivadas que se producen o generan cuando relacionamos cantidades como productos. Mencionamos ayer otra que era cuando teníamos longitud entre tiempo, L entre T, como cociente o proporción. Es un número racional o proporcional, y esto dijimos que da la rapidez. La rapidez es una cantidad derivada que nos habla de la relación o proporción de la longitud relacionada con el tiempo. Ahora, ¿qué es el tiempo? Ya mencionaba que la unidad es el segundo. ¿Por qué el segundo? Porque es el primero. ¿Cuál es el primero? Bueno, ¿qué carambas es el tiempo?
Hasta la fecha ni los físicos lo saben. No hay una definición única de tiempo. Pues así que nosotros vamos a tomar nuestra propia definición. Es... Ahora que menos lo tengo aquí, lo tengo aquí. Y aquí está. Mi yo-yo. Mi yo-yo, que también es También por eso les pido que hagan las bancas extrabordados para no. Como medida de salvaguarda, para evitar accidentes. También puede ser así. Y la hacemos así. A ver, que sería así. No, este es de cortesía de las hamburguesas. Por eso está medio chafita, pero funciona. Funciona para lo que lo uso aquí. ¿Ya? ¿Tranquilo? Ok, ya llegó a donde yo quería. ¿Y esto qué es? Ya no es un yo-yo. ¿Ahora qué es? Un péndulo. ¿Y cómo puedo describir el péndulo? Podría ser la longitud del hilo y Stitch, no es eso. Dos longitudes diferentes. Fíjense. ¿Se movió igual? ¿Cuál fue la diferencia? El intervalo entre el ir y venir. Yo no he mencionado fuerza. Ahí está la palabra fuerza. No, todavía no. Todavía no. Estamos construyendo el conocimiento. Ya llevaron clases de física. Y que creo que han servido para un caramba. Quizá para vomitar a la hora de esa. Bien. Vamos a tratar de entender, no solamente memorizar. Porque la memoria con la edad, pregúntenme, falla. Esto es lo que Galileo llamó el siguiente intervalo de tiempo, porque el primero lo definieron en Mesopotamia algunos astrólogos que medían la salida y la vuelta a salir del sol. ¿Eso cómo se llama? De una salida del sol sobre el horizonte a otra salida del sol sobre el horizonte. ¿Un día? Un día. El intervalo entre dos salidas del sol es un día. Un intervalo entre eventos. Así vamos a definir el tiempo. El intervalo entre eventos. Por ejemplo, y una medida, una forma de medirlo se en días. Pero el problema es que la magnitud numérica es muy grande. Podemos cortarlo en fragmentos, como recortamos el metro en centímetros o en decímetros. ¿Bien? Y eso lo hicieron ya los pueblos mesopotámicos. Lo dividieron porque veían como que el sol salía, daba la vuelta, como en un círculo. Y dividieron el círculo en 60 partes iguales. Sin embargo, se atravesaron los egipcios, que además de observar la salida del sol, Ra, por las mañanas, al ocultarse Ra por la tarde, veían salir, donde había salido Ra en la mañana, salir estrellas, puntos de luz en el cielo. ¿Qué son esos puntos de luz en el cielo? No son los espíritus de los reyes del pasado. Los luciérnagas pegadas en esa cosa negra azul de allá arriba. Uno fue Simba, el otro fue Timón. Y el tonto de Pumba dijo: bolas de gas quemándose en millones de kilómetros de acá. Es el que estuvo más cercano. Nada más que esas bolas de gas no se están quemando, sino que se están ionizando y le llamamos plasma. Ya después hablaremos de los plasmas. Bueno,
Entonces, los egipcios las acomodaron, jugaban a juntar puntitos, formaban conjuntos de estrellas o constelaciones y empezaron a medir la salida de constelaciones inicialmente de la salida de una constelación a la puesta sobre el otro horizonte, lo dividieron en 12 partes iguales. La noche y el día en otras 12 partes iguales. La ventaja es que los egipcios venían cerca del Ecuador, más cerca del Ecuador que los mesopotamios. En el Ecuador, el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas exactas. Alejados del Ecuador, por cuestiones de cómo está la Tierra, luego hablaremos de ello, pues varía el intervalo de tiempo, el intervalo de evento de salida y el Sol sobre el horizonte y la vuelta a salir. Entonces, sirvió que han sido los egipcios porque ellos, esa división que hicieron, le llamaban hora. Los egipcios inventaron la hora. Pero basados en la matemática mesopotámica, las horas las dividieron en 60 partes iguales. Pequeñas. Una hora sería entonces la unidad básica de tiempo en tiempos de los egipcios, en época de los egipcios. Al dividirlo en 60 partes iguales serían 60 fragmentos más pequeños de tiempo. Ese concepto llegó a la cultura romana. Y en latín, y de latín se deriva el italiano, en italiano por ejemplo, pequeño es minuto. En español, menudo. Y no me refiero al caldo con tripas, eso me encanta. Minuto o pequeño intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo regular, más estable, pero no tan grande como el día, fue la hora. De ese lo redujeron a 60 partes iguales más pequeñas, o minutos, 60 minutos. Y luego Galileo, que fue el que empezó a medir esto, a estudiar el movimiento del péndulo, fue el que dijo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saquen sus cronómetros, medidores de tiempo. Cronos es en griego. Y midan 60, no tantos, vamos a hacer 20 de estos. ¿Bien? ¿Listos? ¿Ya tienen sus cronómetros? ¿Listos? ¿Ya? En 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Paren. ¿Cuánto fue? 35. No. ¿Qué fue lo que me falló? Voy a hacerlo igual. Voy a hacer que se desplace más o menos el mismo espacio. ¿Sí? Hay una longitud entre el punto inicial y el punto final y el regreso. Lo voy a hacer más corto de aquí, pero más o menos la misma longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Paren. ¿Cuánto fue? Fue menos. El intervalo o tiempo de oscilación depende de la longitud del hilo o de la longitud de la cuerda del péndulo. A mayor longitud, intervalos o tiempos más grandes; a menor longitud, intervalos o tiempos más cortos, más pequeños. Esto lo estudió Galileo y lo ajustó
a la oscilación de un péndulo que coincidiera con su pulsación cardíaca. Normalmente en un adulto promedio sano, ¿cuántas pulsaciones cardíacas hay en un minuto? 60. Galileo entonces dividió el minuto en 60 partes más pequeñas, o el segundo segmento más corto de tiempo de una hora. De ahí que se llama segundo. El primer intervalo de tiempo más pequeño que una hora es el minuto, el segundo intervalo de tiempo más pequeño que de una hora es el segundo. Y el tercero, la décima de segundo. Ahí ya aplicamos el sistema decimal del sistema internacional. Pero inicialmente el tiempo es un poco distinto al medirlo porque no lo medimos en fracciones decimales todas. Las horas las dividimos en un sistema sexagesimal o 60 partes iguales. Y los minutos los volvemos a dividir en 60 partes iguales o 60 segundos, pero ya los segundos los dividimos de 10 en 10. Ya hablamos de décimas de segundo, centésimas de segundo, milésimas de segundo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenemos entonces entendidas dos cantidades, longitud y tiempo. Una tercera básica, antes de terminar la sesión de hoy. La cantidad de... Entonces, ¿qué es el tiempo? Intervalo entre eventos. ¿Ok? Ahora, lo que existe en el espacio, le llamamos materia. Y su cantidad es la masa de las tortillas y de los pasteles también, del pan. Símbolo M minúscula cursiva. Unidad kilogramo. Símbolo KG minúscula. Bien. Ahora, bien. Teníamos otras 6 cantidades, decíamos corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Eso está en nuestro documento. Bien, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, ok. Temperatura termodinámica, sustancia. Ahora, les digo, es importante que bajen el documento porque vamos a encontrar las definiciones según el Sistema Internacional de Pruebas y Medidas, según la oficina. El segundo se define como el valor numérico fijo de la frecuencia del cesio, la frecuencia de transición y perfil del estado basal no perturbado del átomo de cesio 133, que es 9.192.631.770 oscilaciones o vibraciones, expresado en unidades de Hertz, que es una oscilación entre cada segundo. Ah, caray. Si el tiempo se define con bastante tiempo. No, la ventaja es que la longitud o metro se define, el metro, la unidad de longitud se define como el valor numérico fijo de la rapidez de la luz en el vacío, que es 299.792.458 metros entre segundo. O sea, se mide a través de la rapidez. Y la masa se define tomando en cuenta el valor numérico fijo de la constante de Planck, que es 6.626 y más decimales por 10 a la menos 34, expresado en unidades de joules por segundo, igual a kilogramos por metro cuadrado entre segundo, donde el metro y el segundo se definen según el Sistema Internacional, o como lo dije hace un momento. Eso está en nuestra presentación. Ahora, ya hablamos de las cantidades básicas, se producen las derivadas. Hay diferentes tipos de cantidades derivadas. En la lámina número 12 de nuestro documento PDF, o llamado observación.pdf,
ahí hay varias, está el área, el volumen, la velocidad, y la rapidez, la aceleración, la densidad, la superficie, etc. Algunos ejemplos de instrumentos para medir. Y hablamos ayer de que cuando medimos podemos equivocarnos. Por ejemplo, esta no es una pelota oficial, es simplemente una pelota antiestrés. Imaginemos que yo le quiero dar al círculo. Si no pasa nada, espero. Espero. ¿Le di? No. Que va afuera. No pasa nada. Gracias, no. No fue. Estoy mirando hacia la izquierda. Ahí está. Ah, ya uno. Uno en la realidad, los demás cerca de la realidad. Si la mayoría le hubieran dado aquí, le habría atinado a la medida correcta. Pero a veces cuando medimos, quedamos no en la medida correcta. Eso sería equivalente a un error en medición. ¿Sí? Cuando las medidas quedan en la realidad o cerca de la realidad, decimos que son precisas. Cuando caen en la realidad o cerca de la realidad, pero con dispersión, vimos que caían casi todas, caían cerca, pero no en el círculo, pero no se alejaban de él. Decimos que son exactas. ¿Sí? Ahora, puedo decir que están cayendo casi todas aquí. Están siendo exactas. Pero están fuera de la realidad. No son precisas. Entonces, no se preocupen, aquí está la lámina. La pueden consultar en el documento. Sí. Tenemos 4 formas en las que se obtienen los resultados cuando medimos. Pueden ser exactas, pero no precisas porque pocas caen en la realidad, pero no se separan mucho. Sería un valor de dispersión. La exactitud es dispersión. Cuando caen en la realidad son precisas. Si todas caen aquí, serían exactas y precisas. Si todas caen aquí, son exactas pero no precisas. Si caen aquí, ¿cómo son? Exactas pero precisas. Si caen aquí así, ni exactas ni precisas. Ya estamos perdidos. Bueno, revisen la lámina. Es un tipo de error, que este es error estadístico, básicamente. Usé esta y no a esta que es la de béisbol, porque esta sí, no, si se cae se va a romper. No voy a hacerlo con otra. Ahí está. Ya no terminamos. Esto ni exacto ni preciso. Uy, no pasó lo que yo quería. No lo hago ahí porque está el celular. Es que a veces cuando golpeo aquí, el plumón, ¡guau!, se cae. Pero esta canaleta resultó muy útil. No salió el experimento. Bueno, la diferencia de esta pelota, o las diferencias son varias. El tamaño es aproximadamente igual, no muy diferente. Pero la forma en la que se comporta es distinta.
Esto lo conocemos usando estas cantidades y algunas otras que vamos a estar revisando. Bien. Para terminar el día de hoy, hay dos actividades en la presentación PDF. Una que dice actividad 1, tome una regla graduada, tome un vaso cilíndrico, mida su diámetro y su altura, calcule el cilindro y calcule el volumen. Y otra, coloque el vaso dentro de un recipiente y llene el vaso con agua hasta el borde. Tome y mida algunos objetos sólidos no absorbentes e introduzcalos totalmente, cada uno por vez, sin que usted toque el agua. ¿Sí? El objeto sí, usted no. Mide el agua derramada. Hay que medir, podemos medir o el volumen de agua derramada o la masa de agua derramada, cualquiera de las dos. Eso en cuanto a eso. Para terminar, voy a revisar aquí esto, acá está, y acá está. Bien. Hay otro tipo de error, que es aquel que depende del instrumento de medición. Esta regla, ¿qué números tiene? ¿Hasta cuál llega? Hasta 30 En centímetros, pero también tiene marcas de, bueno, acá arriba, no hagamos el sistema imperial caso, ¿sí? Milímetros. Si yo mido con esta regla longitudes, debo medirlas así. Imaginemos esta línea. Esta línea dice que mide en centímetros, lo voy a poner en metros, no en metros cuadrados, en metros acá. Mide en metros 0.1 metros. Y fíjense que lo puse hasta acá. ¿Por qué? Porque siempre en todo instrumento de medición, no importa si es como este que tiene rayitas o como este que trae aquí, que este sirve para medir masas. Este es electrónico. Que este mide con, bueno, mide masas, kilogramos, con dígitos, no con rayitas. ¿Sí? Este por eso tiene dos ceros después del punto decimal. Está 0.00 kg. Eso sería un masómetro, medidor de masa. Le llamamos báscula. Las rayas o los dígitos implican otro tipo de error, que está en la última raya, medible en los milímetros. Por eso digo que esto mide 0.11 metros, pero en vez de 0.11 más menos 0.01 metros. Tiene error de 1 milímetro de más o de menos. Y este es también más menos 0.00. Estaría en los kilogramos, centigramos, decigramos. ¿Sí? Más bien decigramos, centigramos. Tendría un error de más menos 0, no, 1. Tiene el mismo tipo de error, solo que aquí es en kilogramos y aquí es en metros. Aquí está el error en los milímetros y aquí está el error en los kilogramos, decigramos, centigramos. De más menos 1 centigramo es el error con el que mide la masa esta báscula electrónica. Hay un tercer tipo de error último, que es, a ver, quítate los anteojos, el error del medidor, de la persona que mide, el error del instrumentista, el error de la persona. Porque puede ver que la raya esté más hacia un lado que hacia otro. Ven que hay algunos instrumentos que tienen rayas y agujas. Bueno, cuando la aguja queda en medio
de 2 rayas, no se dice, pues es medio milímetro. No. Se toma el número de la raya más pequeña. Imaginemos que está en 16 milímetros, entre 16 y 17 milímetros. ¿Cuánto mide? ¿Cómo lo escribimos? 16 milímetros. Más o menos 1 milímetro. ¿Bien? Entonces, son los tipos de errores principales y cómo los registramos. Con esto terminamos nuestra primera semana del curso y nos vemos el próximo martes. Ahora sí traigan las pelotas porque vamos a ver cómo se comportan en el espacio. Y traigan de preferencia una cámara como la del celular. ¿Sí? Cámara de video. Terminamos.